Buenas noches, mi nombre es Alex Andrés García Estrella, la materia es balance de masa y energía, el tema es intercambiador de calor de carcasa y tubos de 4 pasos. Para comenzar con el tema y poder resolver un ejercicio, vamos a ver primero qué es un intercambiador de calor de carcasa y tubos para tener un poquito la idea, ¿no? Bueno, esto es un depósito que es a presión y sin combustión y consiste en 2 cámaras de presión independientes, que es la de carcasa, lado carcasa y lado tubos, ¿no? Para las 2 cámaras fluyen 2 medios, que de tal forma que cuando existe una diferencia de temperatura entre ellos, el calor se intercambia sin que los medios se mezclen, o los fluidos se mezclen. Aquí pueden ver del lado izquierdo, del lado derecho, un intercambiador de calor de carcasa y tubo. Ahora vamos a ver lo que es los componentes de un intercambiador de calor de carcasa y tubo. Bueno, la carcasa se divide en un principio, de la primera que es carcasa de intercambiador, segundo la cámara de conexión, la cámara de retorno, los tubos internos, las placas tubulares, los baffles y sellados del equipo. También en imágenes, como pude ver, y por eso también lo puse del lado izquierdo para que tengan un poquito más idea, está más especificado cada cosa de lo que es en el intercambiador de calor, ¿no? Aquí pueden ver en la imagen del lado izquierdo. Bien, bueno, aquí tenemos que existen 2 categorías principales en las cuales se usa el intercambiador de carcasa y tubo, que son en las industrias petroquímicas, que tienden a estar cubiertas por las normas de tema, y aquellas que se utilizan normalmente para las industrias eléctricas, que son para lo que es los calentadores de alimentación, de agua, los condensadores de centrales eléctricas, ¿no? Vamos a comenzar a resolver un ejercicio, pero antes de resolverlo tenemos que saber qué significa cada variable, cada palabra cada letra que vamos a ir encontrando para que no se pierdan en el ejercicio. Cp es calor específico, la T es la temperatura, y temperatura está dividido en 4, que son la temperatura de fluido, de entrada de fluido caliente, la temperatura de salida de fluido caliente, la temperatura de salida de fluido frío, y la temperatura de entrada de fluido frío. Tenemos que es la F minúscula, fluido frío, la C es fluido caliente, M es flujo masivo, y la F mayúscula es el factor de corrección, y el coeficiente global, que se lo representa con una U. Tenemos lo que es P y la R, que son los arreglos de flujo de intercambiador. Bien, ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Que un intercambiador de un paso por carcasa y 4 por tubos tiene un área superficial de 75 metros cuadrados. Por la carcasa circulan 10 kilogramos sobre segundo de agua, que el calor específico es de 4180 joules sobre kilogramos por K, cuya temperatura de entrada es de 18 grados centígrados. Mientras que por lo tanto, entre 5,6 kilogramos sobre segundo de aceite y el calor específico es de 2500 joules sobre kilogramos por K, a 80 grados centígrados. Si el coeficiente del global de transmisión de calor se estima en 276 vatios sobre metros cuadrados por K, vamos a determinar la temperatura de salida de los fluidos empleando los siguientes métodos, que tenemos el método de diferencia media de la temperatura y el número de unidades de transmisión. Para mí el más factible en este ejercicio me pareció el número de unidades de transmisión, porque no tenemos valores, no tenemos todos los datos para hacer lo que es la diferencia media de temperaturas, ¿no? Pero vamos a resolver con uno para que vean con cuál me salió más rápido. El método de la diferencia media de temperatura, tenemos que para los intercambiadores de calor en ausencias de pérdidas caloríficas consiste en expresar la igualdad entre los calores cedidos y absorbidos por los fluidos calientes y fríos, ¿no? Y el transmitido entre ellos a través de la superficie de intercambio que los separa entre ellos, ¿no? Ahí pueden ver la fórmula. Aquí está la fórmula. Y bueno, tenemos que lo que ven el triangulito en la T y la M, eso significa la diferencia media de temperaturas. Bueno, para este caso, en los intercambiadores multitubulares,
viene dada en función de la diferencia logarítmica media contracorriente, que eso es otra fórmula, por eso le puse las dos para que diferencien, ¿no? Vamos a usar la segunda opción. Bueno, para el factor de aproximación, que es la F mayúscula, o factor de corrección, depende de la configuración del intercambiador y de los parámetros P y R definidos por, que aquí les puse la fórmula y ténganlo en cuenta porque lo vamos a usar más adelante. Y vamos a concluir que la diferencia media de temperatura va a ser el factor de corrección más lo que va a multiplicar al arreglo de flujo de intercambiador por la diferencia de logarítmica media contracorriente, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que con los valores que tenemos hasta el momento, como les dije en principio, no vamos a poder determinar de una manera rápida o directa las temperaturas de salida de los fluidos, que son la temperatura de salida del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido frío. Ahora, vamos a resolverlo como le dije. El primer método es a base de hipótesis, porque no tenemos los datos, ¿no? Y tenemos que la hipótesis de temperatura va a ser de 49 grados centígrados. Y vamos a tener en cuenta estos valores, ¿ok? Y vamos a reemplazar estos valores en las fórmulas cuando lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, la ecuación del balance proporciona la temperatura de salida del fluido caliente. Y ahora tenemos esta fórmula que es la temperatura de salida del fluido frío. Ya. Ahora tenemos que la temperatura de entrada del fluido frío va a ser sumado con la contracorriente que va a multiplicar a la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. Y va a ser dividido para CF. Y esto va a ser igual a 18 más 14.000, que va a multiplicar 80 menos 49, y dividido para 41.800, ¿no? Ya. Y esto nos va a dar un valor de 28.38 grados centígrados, que para proceder a la comprobación, hallamos que la temperatura de salida de fluido caliente, a partir de la ecuación, comenzamos a determinar la diferencia de temperaturas medias, usando las fórmulas que le dije. La segunda fórmula, acuérdense, porque es multitubular. Ya, y aquí esta es la fórmula de diferencia logarítmica media contracorriente, y reemplazamos valores y nos va a salir una temperatura de 49.59 grados centígrados, en el cual, luego de tener esto, vamos a sacar R y P. Como les dije, estas son las fórmulas que vimos, que les puse en un principio. Aquí están estas fórmulas. Reemplazamos valores y nos van a salir que es de 2.99 y 0.17. Bien, y lo que es el factor de corrección nos va a salir, porque con estos valores nos sale el factor de corrección, que es 0.96. Tenemos lo que es la diferencia media de temperatura, que va a ser a lo que es el factor de corrección, que va a multiplicar a lo que es el arreglo de flujos intercambiador, y esto multiplicará a la diferencia de temperatura logarítmica media contra corriente. Reemplazamos valores 0.96 y 40.59, y esto nos va a salir un valor de 38.97 grados centígrados. La temperatura de salida de fluido caliente puede calcularse de nuevo utilizando esta fórmula que les pongo aquí, que es como un poquito más fácil. Reemplazamos los valores y nos va a salir un valor de 22.4 grados centígrados. Bueno, la diferencia entre el valor supuesto que nosotros pusimos en la primera hipótesis es de 49 grados centígrados y el calculado es 22.4. Es una diferencia muy grande, es apreciable, y esto nos indica que se debe reiniciar el proceso porque no debe haber una diferencia muy grande. Ahora, vamos a hacer una segunda hipótesis, que es de 35.8 grados centígrados. Eso yo lo hice, y se obtuvo que
se obtuvo que en la temperatura de salida de fluido frío es de 32,80 grados centígrados, y lo que es la diferencia logarítmica media contra corriente es de 30,15 grados centígrados. Ahora, sacamos lo que es P y R, así desde un principio, P y R, ¿verdad? Y nos va a salir el factor de corrección de 0,86. Ahora, luego hacemos lo mismo de lo que hicimos con la primera hipótesis, también sacamos lo que es la diferencia media de temperatura y nos va a salir un resultado de 25,93 grados centígrados. Luego de esto vamos a sacar la temperatura de salida de fluido caliente y esto nos va a dar un valor de 49,66. Dense cuenta que usamos esta fórmula, es la que estaba acá adelante, acá. Esta fórmula aquí es un poquito más rápido. Y bueno, nos sale que es de 49,66 grados centígrados. Luego de que vimos esto, vimos que igualmente hay bastante el valor de diferencia. O sea, tratando con los grados centígrados, poniéndole 1 grado, igualmente había bastante la diferencia. Para no hacer más largo el tema, aquí hice una tablita de más o menos la temperatura estimada y la temperatura calculada, y salió esto, ¿no? Luego consideramos aceptable la aproximación obtenida con la última hipótesis, que salió la temperatura de salida de fluido caliente es igual a 37,7, y la temperatura de salida de fluido frío es de 32,17 grados centígrados. Ahora, el método del número de unidades de transmisión, vamos a hacerlo, que es el desarrollo del método, comienza por identificar el fluido mínimo. Y esto es que el fluido de capacidad calorífica sea el menor, ¿no? Ahí pueden ver, aquí tenemos estas dos ecuaciones, estos valores, que vamos a sacar la efectividad del intercambiador de calor cuando el fluido mínimo es el caliente. Podemos expresarlo con esta forma, con esta fórmula que tenemos aquí. Más adelante la vamos a utilizar y es un poquito más rápido. Ahora, en consecuencia a todo esto, pues aquí les puse también lo que es un dibujo. Como pueden ver, bueno, no es un dibujo, es una gráfica que antes que esto, ya que conocimos el valor de la efectividad, puede determinarse de una manera más directa la temperatura de salida de fluido caliente, despejando y usando la fórmula que ustedes ven del lado izquierdo. Y bueno, que la efectividad de un intercambiador de calor es función de su configuración y de los parámetros que vamos a tener, que son la relación de capacidad y lo que es el número de unidades de transmisión. Y esto vamos a representarlo gráficamente, y que dicha relación funcional es para numerosos casos. Para los intercambiadores de un paso por carcasa y cualquier múltiplo de 2 pasos por tubo, es esa gráfica que ustedes ven. Por lo tanto, vamos a sacar lo que es CR, que es la relación de capacidad, y lo que es NTU. Y tenemos que en CR me sale 0,33 y en NTU 1,48. Y tenemos que la efectividad de la transferencia de calor es de 0,68. Aquí nos podemos ubicar en la tablita. 0,68 más o menos sería por aquí. Y NTU es 1,48. Por aquí más o menos sería. Por ahí más o menos sería, ¿no? Bueno. Ahora, sustituyendo con la fórmula de temperatura de salida de fluidos calientes, vamos a tener un valor de 37,84 grados centígrados. Hacemos el balance con la fórmula de la temperatura de salida de fluido frío y tenemos que nos va a salir un valor de 32,33 grados centígrados. Como conclusión,
como les dije en un principio, los puse aquí escrito, porque después me podía haber olvidado y por eso también lo dije en un principio, que luego del problema propuesto se puede observar y analizar que en los casos en que se desconocen las temperaturas de salida de las dos corrientes fluidas, el método NTU es el más apropiado que el método LMTD, por ser más preciso y de mayor sencillez en su aplicación, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.